Facebook.com/En Su Punto. Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues bendecimos a cada una de las personas que está con nosotros. Les decimos que Dios les bendiga y bueno, a esta hora vamos a iniciar orando. Ahí donde están, les decimos a cada uno de ustedes que agachen las cabecitas y vamos a orar. Padre bendito del cielo, Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permites estar aquí. Bendecimos tu santo y glorioso nombre. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, en este tiempo que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, Padre amado, bienvenido eres a cada una de las vidas que está con nosotros. Bienvenido eres, Padre celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Bendecimos, Señor, tu santo nombre, papito amado. Bendecimos, Señor, tu presencia, Señor. Bendecimos, Señor, todo lo tuyo, papá. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado, por todas las cosas que tú haces con nosotros. Gracias, papá, porque en este tiempo nos permites acercarnos a ti y te damos la bienvenida, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido eres a cada una de las vidas. Bienvenido eres a nuestro corazón, a nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua, que nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor. Y en este tiempo, Señor, te pedimos con todo el corazón que tú nos enseñes, Señor, a buscarte de todo corazón, que tú nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, toda fuerza de maldad, toda potestad demoníaca que está en contra de nosotros. En el nombre de Jesús lo atamos y le echamos fuera. Suelta nuestras vidas, sueltas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se va al abismo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Y en esta noche, Señor, iniciamos contigo esta reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión de los chones, recordándoles que el día de ayer pues hemos estado viendo la palabra de Dios y viendo cosas pues maravillosas de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Veíamos pues en su escritura cosas que siempre el Eterno nos va mostrando. Ayer veíamos un poco acerca de Nahum, veíamos pues las cosas que se vienen y veíamos pues que lo mismo que puede servir para bendición, pues en algún caso puede ser para condenación, pero para otros para salvación. Veíamos que toda la tierra había sido pasada por agua y pues esa misma agua que viene siendo pues condenación para unos es salvación para otros. Y en este tiempo pues la tierra pues va a ser pasada por fuego. Y ese fuego que puede pues limpiar a muchos también va a ser un fuego que pues va a condenar a muchos. Todo depende de cómo somos nosotros. Al igual que pues si uno coloca hojarasca al fuego, pues la hojarasca se va a perder. Pero si uno coloca oro en el fuego, pues ese oro va a resplandecer y ese fuego se va a volver purificador. Así que pues estamos hablando de todas estas cosas que el Eterno viene poniendo en cada uno de nosotros. Y esta noche pues vamos a continuar hablando de más cosas que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros y está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shalom a todos, Shabu a Tov, comenzando una nueva semana, dándole gracias al Eterno por esta semana que acaba de terminar, entendiendo y comprendiendo que Él siempre está con nosotros, que Él nos está ayudando en todo momento, está muy pendiente de lo que nosotros vivimos, de cada cosa, incluso de los detalles más pequeños. Y de la misma manera esta semana Él quiere estar con nosotros, Él quiere compartir cada minuto de nuestra vida, cada segundo, cada pensamiento, todas las cosas que estemos haciendo, compartámosla con el Eterno. No pensemos, no asumamos que nosotros podemos con nuestras vidas
sino entendamos que Él nos va a enseñar, Él nos va a ayudar, Él nos va a ir dirigiendo en cada paso que tengamos que dar. Hay muchas cosas que todavía necesitamos aprender, muchas cosas que todavía nos faltan por cambiar, pero es importante que vayamos avanzando, no nos quedemos quietos en el mismo lugar, sino demos un paso a la vez, vayamos tras ese camino que el Eterno nos está mostrando, sigamos adelante siempre de la mano del Espíritu Santo, entendiendo que es gracias a Él que conocemos todas estas cosas, es el llamado que Él ha hecho a cada uno de nosotros, por el que nosotros estamos aquí y precisamente no tenemos que desaprovechar esta gran oportunidad que el Eterno nos ha dado de ser parte de su pueblo, parte de sus escogidos y hagamos lo mejor que podamos, demos lo mejor de nosotros, disponiendo nuestra mente, disponiendo de nuestro corazón, pero en cada minuto, en cada instante, no solamente en el momento en el que llega la reunión, no solamente los días domingos o los días sábados, no solamente cuando hay que reunirse, sino en todo momento. Todas las cosas que vayamos a hacer las podemos compartir con Él y Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a compartir una vida con nosotros, es más, Él quiere compartir una eternidad con cada uno de nosotros. Y eso es lo que, para lo que nos estamos preparando, precisamente para que cuando venga el día de la purificación, como lo decíamos el día de ayer, el día de la venganza, pues estemos preparados para estar refugiados bajo sus alas, estar prácticamente escondidos en Yeshua, escondidos en el Eterno, y que cuando pase pues esta purificación por fuego, pues nosotros podamos resplandecer más, podamos ser más purificados como el oro, como un metal precioso, como una piedra preciosa y no al contrario como si fuésemos simplemente un metal cualquiera, como si fuésemos tal vez un pedazo de basura, algo que no tiene nada para purificarse y cuando venga el fuego pues vamos a terminar siendo quemados y eso es lo que debemos entender. Este día que va a llegar, pues así como el día del diluvio, tal vez mucha gente no lo haya creído, tal vez no lo hayan esperado, tal vez pensaban que no era cierto, que simplemente era un invento de Noé y de su familia, pero tenemos que entender que toda la palabra que el Eterno ha ido diciendo, ha ido hablando a todos sus profetas, se ha ido cumpliendo y de la misma manera cuando llegue el tiempo de que Yeshua vuelva, pues estas cosas, estas profecías también se van a cumplir y es por eso que nos estamos preparando día a día, cumpliendo su Torah, guardando sus mandamientos, guardando todas las cosas que Él nos está enseñando y teniendo una vida en obediencia a nuestro Creador. Efectivamente, pues estamos buscando pues agradarle al Eterno y pues estamos en este tiempo tratando de verdad de hacer la voluntad del Padre, sabiendo pues que Él tiene recompensa para cada uno de los que le buscan y pues en este tiempo siempre nos va diciendo de verdad que nos limpiemos, que le permitamos a Él transformar nuestras vidas porque eso es pues el todo del hombre. Necesitamos en este tiempo entonces volver hacia la Escritura, volver a sus palabras y entender que Él tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar con todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, permitiéndole a Él pues hacer muchas cosas en cada uno de nosotros, permitiéndole pues que de verdad nosotros podamos estar pues en sus manos completamente y que a cada momento no olvidemos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar viendo toda la palabra del Eterno, viendo todo lo que Él quiere para cada uno de nosotros en esta temporada, como decíamos, temporada de amnistía, temporada de volver hacia Dios, temporada de aprender a hacer la voluntad del Padre y pues entendiendo de que cada momento, a cada instante nosotros pues necesitamos volver hacia Dios. Entonces, cuando empezamos a entender este asunto de que pues ahora tenemos que limpiarnos, de verdad vamos a poder entender los tiempos en los que estamos. Bueno, si nos vamos al Salmo 44, pues dice lo siguiente: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará.
pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y de vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de los de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría a Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y bueno, pues cuando vemos todo este salmo, pues podemos ver que pues en realidad son partes proféticas de todo lo que iba a ocurrir, porque podemos ir viendo, por ejemplo, cuando dice pues como ovejas somos llevados al matadero, pues es algo parte, digamos, que empieza ya en el nuevo pacto y que nos muestra, por ejemplo, la parte en que pues de verdad Yeshua empieza a sufrir todo esto. Pero podemos ver pues que parte de los salmos son cosas que van ocurriendo, pues no todo es solamente como una historia, sino que viene siendo partes proféticas de todo lo que iba a suceder. Y pues podemos ver que de verdad muchas de las cosas que están escritas pues van ocurriendo después, y podemos ver que pues hay un tiempo a veces de cosas que han pasado y pues pruebas que empiezan a ocurrir, nos dice liberaciones pasadas y pruebas presentes, pero podemos entender si empezamos a leer este salmo varias cosas, porque podemos ver en principio que pues el Señor siempre pues va socorriendo a todos sus hijos, pero también podemos ver que pues hay momentos en los que se tiene que pasar y pues en esos momentos muchas veces pues nos sentimos así, como si Él nos hubiera dejado, como si Él nos hubiera abandonado, pero recordemos algo, pues hay una palabra que nos dice, y es una palabra que es verdad, pues nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque pues Él va a estar con cada uno de nosotros. Pero vemos en este pasaje pues que muchas de las cosas que está diciendo en este pasaje pues son proféticas y nos habla de lo que iba a pasar con Yeshua. Entonces pues hay que entender todo esto y pues de lo que ha ido pasando también después con todos los discípulos y en el sentido en que pues han sido perseguidos por algún tiempo. Sin embargo, pues mucho depende de cómo estamos nosotros, porque podemos ver que pues en ciertas ocasiones también el pueblo ha sido dispersado y no pues así porque sí, como dice aquí, sino ha sido dispersada, como también dice la escritura, porque lo que ha ocurrido es, por ejemplo, la casa de Israel, que ha sido totalmente dispersada. ¿Todo por qué? Porque pues no ha estado haciendo y obedeciendo a la voz de Dios. Entonces pues hay que ir viendo tantas cosas que están en este salmo. Hay bastantes cosas muy interesantes, muy hermosas que el Eterno ha hecho con su pueblo, tantas cosas que de verdad hemos ido aprendiendo, tal vez algunas las habíamos visto solamente como historia, pero vemos que de verdad son cosas que son parte de nosotros, son parte de nuestro pueblo y no son solamente historias que le ha pasado a alguien alguna vez en la historia, sino son cosas que el Eterno ha hecho con nuestros tatarabuelos, con los que son parte de nuestro pueblo. Justamente de ahí venimos todos nosotros, y cuando comienza el primer versículo dice: Elohim, lo hemos oído con nuestros oídos.
Nuestros padres nos dijeron ello, las obras que hiciste en sus días, en los tiempos de la antigüedad. Vemos que son cosas que se han ido pasando, se han ido transmitiendo en algunos casos de generación en generación, en otros pues como en nuestro caso son cosas que el Eterno mismo nos ha ido enseñando, nos ha ido mostrando, hemos ido aprendiendo la historia a través de él mismo porque si no fuese su gracia, si no fuese su misericordia y su verdad, pues no habríamos entendido, simplemente hubiesen sido como algunas fábulas que hubiesen pasado, pero entendemos que es parte de la historia, entendemos que son cosas que el Eterno ha, ha hecho alguna vez con los profetas, con los reyes, y que muchas de esas cosas pues son reflejos, son representaciones proféticas de lo que va a pasar en un futuro, de las cosas que incluso Yeshua mismo había hecho y muchas otras que las va a venir a hacer todavía. Y en el versículo 2 dice, con tu mano totalmente destruiste a los Goyim para plantar a tu pueblo, afligiste las naciones y las echaste afuera, porque no heredaron la tierra por sus propias espadas, ni su propio brazo les dio la victoria, más bien fue tu mano derecha, tu brazo y la luz de tu semblante, porque tú estabas complacido con ellos. Vemos que de verdad te está hablando aquí proféticamente, es algo que va a pasar, es algo que el Eterno eh, lo tiene planeado justamente cuando habla de su brazo, habla de su mano derecha, hablando de Yeshua, no está hablando de exactamente de que vaya a pasar su mano, sino está hablando de que lo va a hacer a través de Yeshua, cuando todas las naciones conozcan que Él va a venir a reinar, vean que Él va a reinar sobre toda la tierra, pues prácticamente todas las personas lo van a ver, todos lo van a conocer y no lo va a hacer simplemente él solo, sino habla de que va a venir a reinar con su pueblo, él va a venir a plantar a todo su pueblo para que esté juntamente con él en en ese reinado del Mesías. Y eso es algo muy bonito, algo que el Eterno nos ha prometido para que nos vayamos preparando, para que entendamos que no somos nosotros los que estamos conquistando algo, no es algo que nosotros estemos eh, tratando de conseguir por nuestros propios medios ni por nuestra propia fuerza o sabiduría, sino es simplemente el hecho de que le creamos al Eterno, de que seamos obedientes con lo que nos dice, seamos fieles con su palabra y entendamos todas las cosas que Él quiere hacer. Y no solamente Él, sino quiere venir Él con todo su pueblo. Y precisamente para eso es para lo que nos vamos preparando día a día, para que un día cuando Él nos llame nosotros estemos listos, estemos dispuestos y tengamos esas características que Él está buscando en su pueblo, que sea una iglesia sin mancha, una iglesia santa, una iglesia que esté preparada para poder reinar a su lado. Y eso es algo de verdad muy sorprendente que el Eterno nos ha prometido y para eso es para lo que debemos prepararnos día a día. Que es para eso lo que nos preparamos día a día. Y pues cuando vemos todo esto, de verdad nos empieza a hablar acerca de cosas que pues han ido pasando en parte y en parte pues se han ido cumpliendo con lo que viene con Yeshua. Y pues es bien interesante cuando empezamos a leer, cuando dice pues que Dios pues está ahí, y la obra dice que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Pues podemos ver que aquí nos cuenta la historia. Esto es básicamente la historia de Israel y pues también la historia básicamente de la casa de Israel, porque empieza a mostrarnos pues cómo él había librado a todo Israel con su mano poderosa, con su diestra, cómo había hecho todas las cosas y pues lo que dice manda salvación a Jacob, porque empieza ya a mostrar todo eso, ¿no? Y pues empieza a decir que en su nombre íbamos a aullar a los enemigos, que en su nombre íbamos a hacer tantas cosas. Sin embargo, poco a poco pues nos va mostrando que va siendo dispersado, va siendo toda la casa de Israel dispersa y pues cuando vemos eso podemos ver de verdad que pues cuando toda la casa de Israel es dispersa empieza ya a hablar de cosas que iban a suceder, pero también en medio de eso pues habla de que de como oveja pues llevados al matadero y ya que se refiere con todo eso pues bien veíamos eso que luego lo vuelve a hablar pues Yeshua y dice, y también
lo habla también Pablo, pues que de verdad como ovejas no se nos lleva al matadero, pues haciendo cosas proféticas de cómo iba a ser en algún momento. Pero pues podemos ver que siempre, siempre Él ha tenido un plan de redención, un plan con el que Él quiere salvarnos, con el que Él quiere guardarnos, guardarnos de nuestros enemigos. Y pues dependerá de verdad si nosotros pues clamamos hacia Él, si de verdad pues nosotros pues entendemos lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Es, es de verdad importante que entendamos todos los planes que Él tiene para nosotros, todas las cosas que Él quiere que nosotros alcancemos, no a través de nuestras fuerzas, no a través de nuestro razonamiento, de nuestro conocimiento, sino a través de su Espíritu Santo. Él mismo es el que nos va a llevar a conseguir todas estas cosas. Él mismo nos va a dirigir, Él mismo nos va a dar las fuerzas y la sabiduría necesaria, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a obedecerle, no cuando simplemente queramos que Él cumpla nuestros caprichos, que Él cumpla nuestros deseos y que prácticamente sea Él el que nos vaya a seguir a nosotros, sino debemos entender que somos nosotros los que le seguimos a Él. Él es el que va por delante, Él es el que nos guía en cada cosa que hacemos. Y me gusta bastante el versículo 4 cuando dice, tú ciertamente mi rey y mi Elohim, quien ordena la victoria para Jacob. Y es algo interesante porque vemos que la victoria de Jacob, ¿cuándo es que se va a cumplir? ¿Cuándo hablamos de la victoria de Jacob? ¿Cuándo es que todo esto que le había prometido a Jacob se va a cumplir? Precisamente cuando el reino de Israel sea establecido, cuando todas las promesas, desde las promesas que el Eterno había hecho a Abraham, las promesas que había hecho a Isaac y todas las promesas que le había hecho a Jacob, pues todo esto se vaya a cumplir, porque sabemos muy bien que la promesa que le había dicho a Abraham era justamente que él iba a heredar toda la tierra, algo que le había prometido justamente entre las primeras ocasiones que había hablado con él. Y es importante que entendamos eso hasta ahora no se ha cumplido, hasta ahora no ha pasado, no es algo que podamos decir que alguna vez ya Israel haya sido poseedor de toda la tierra. Y es tiempo que entendamos, esta es una profecía que se va a cumplir, no es algo que simplemente se ha dicho al azar y que estaban esperando que ojalá pase, sino es algo que sí o sí se va a cumplir, pero no por mano de Jacob, no por mano de alguno de los profetas, no por la obra que vaya a hacer el pueblo de Dios, sino simplemente por lo que el Eterno vaya a hacer, porque Él es el que da la victoria, Él es el que va a dirigir nuestros pasos, va a dirigir nuestros corazones para que nosotros seamos simplemente instrumentos que utilice el Eterno para que esta victoria sea completada. Cuando Yeshua venga, pues prácticamente va a venir a reunirnos a todos, a las 12 tribus, para que podamos volver a ser parte de este reino de Israel, pero de la casa completa, de todo, de todas las 12 tribus. Y algo que me gustaba bastante que había escuchado es que Jacob tenía algo especial, algo mucho más especial de lo que había pasado con Isaac, su papá, y de lo que había pasado con Abraham, su abuelo, porque sabemos muy bien que Abraham había tenido primeramente dos hijos, uno era Ismael y el otro era Isaac, y vemos que Ismael pues había tomado sus propios caminos, había formado su propia nación y prácticamente solamente le quedaba Isaac y había salido, podríamos decir, un hijo que guardaba la Torá o guardaba las leyes y los mandamientos de Dios y otro que se había desviado. Y de la misma manera, cuando vemos el caso de Isaac, pues tiene también dos hijos, uno Esaú y el otro Jacob, y Esaú lamentablemente también sigue su propio camino, sigue sus propios consejos, su propio corazón y no sirve al Eterno, no obedece sus leyes ni sus mandamientos. Y Jacob sí se alinea con la voluntad del Eterno. Entonces vemos que tenía igual uno como si fuese uno bueno y uno malo. Pero cuando llega a Jacob, Jacob llega a tener 12 hijos. Y algo interesante es que los 12 hijos se habían alineado a la voluntad del Eterno. Los mandamientos de Dios los habían cumplido. Si bien sabemos que han tenido muchos errores, han cometido bastantes faltas y aún así vemos que tenían una vida en la que de verdad estaban guardando la Torá, por lo menos esa era su intención, estaban siguiendo la voluntad del Eterno, los 12. Y es algo interesante porque es precisamente por eso que se han mantenido las 12 tribus, no solamente se ha quedado en uno, no solamente se han quedado en 10,
sino es que se han mantenido las 12 tribus y justamente ahí es donde se forma todo el pueblo de Israel, toda la nación de Israel. Y esa es la promesa que le hace el Eterno justamente a Jacob, que las 12 tribus iban a conformar la casa, bueno, el reino de Israel, tanto la casa de Efraín o la casa de Israel y la casa de David o la casa de Judá. Y eso es algo interesante porque vemos que esta promesa sí se va a cumplir, es cuando el Eterno venga, cuando Yeshua vuelva, pues Él va a dar la victoria a todo el pueblo de Israel. Promesa que actualmente está con nosotros, porque pues lo que nos está diciendo en todo esto es de que pues llega un momento en el que todo este plan pues se va a cumplir completamente. De hecho, Yeshua está en todo esto, pues lo que nos decía Daniel es muy cierto, porque pues había escogido y en cada momento pues hay algo muy importante, porque pues la promesa que ha sido dada a Abraham, luego a Isaac y pues posteriormente a Jacob, pues se va cumpliendo y pues nosotros necesitamos ser parte de todo eso, entender de que a nosotros también se nos ha dado pues todo ese asunto de poder ser parte de verdad de todo lo que el Eterno nos está diciendo. Pero cuando vemos pues estas escrituras y cuando vemos pues probablemente hay cosas que todavía no entendamos a cabalidad, pero hay partes ya que empezamos a ver que se cumplían. De hecho, pues cuando en el nuevo pacto empezamos a ver este asunto, pues nos muestra todo lo que había ocurrido, nos muestra cómo cada escritura había sido pues ejecutada y seguramente pues muchas cosas van a ser ejecutadas todavía. ¿Por qué? Porque vemos que pues muchos de los profetas hablaban exactamente de quién, de pues de ese tiempo del reino que iba a venir de Yeshua, que venía con un reino pues especial y pues todo esto nos va hablando de eso. Por eso que cuando dice como ovejas pues al matadero, pues en Romanos 8 nos vuelve a decir eso, nos dice sí, porque tal como dice la escritura, como ovejas llevado al matadero, pero pues nadie nos puede separar del amor de Cristo y pues nos estaba hablando proféticamente y de tiempo en tiempo cómo, pues de verdad los que siguen a Yeshua llega un tiempo de persecución, que llega un tiempo en el que pues son de verdad como ovejas al matadero, sin embargo, pues hay una promesa y la promesa es muy grande que pues en breve tiempo todo esto se acaba y viene a reinar Yeshua y viene a reinar con todos aquellos que le han seguido, con todos aquellos que le han creído y todo eso está pues en la palabra y de eso hablaban todos los profetas, de todas esas cosas hablaban pues las escrituras y que todavía sigue vigente hasta nuestro tiempo, así que hay que entender de que si bien pues hay tiempos digamos de persecución, hay tiempos en los que pues todo esto empieza a pues a ser una realidad en muchas personas, pues también hay que ver que pues todo es temporal porque pues llega un tiempo en el que viene la salvación de Jacob y este es que Yeshua, que vuelve, pero esta vez no vuelve como sacerdote, sino que vuelve como rey y viene precisamente a instaurar su reino. Por eso es que cuando se ora el Padre Nuestro se dice, pues Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y quizás pues durante mucho tiempo no habíamos entendido, porque pues a veces nosotros decimos las cosas simplemente por decirlas y no entendemos que realmente lo que Él nos está hablando es del reino de los cielos y entendamos que un reino pues esencialmente tiene un rey, pues tiene personas que van a estar en el reino y eso somos nosotros los que realmente queramos estar en ese reino, pues tiene pues leyes, tiene sus mandamientos, que por eso estamos aprendiendo en este tiempo la Torá, estamos revolviendo estas cosas y entender que cuando Él venga como rey pues Él va a venir a poner las cosas en su lugar, así que pues a nosotros tenemos que en este tiempo ver todo este asunto y ver que pues sí, sí hay tiempos en los que de verdad pues ocurre todo lo que se dice en la escritura y todo absolutamente se cumple y pues vemos que aún hay cosas, como decía Daniel, que todavía no se han cumplido, pero que efectivamente se van a cumplir en el tiempo. Hay muchas cosas que todavía faltan por cumplirse, hay muchas promesas que el Eterno está esperando a que nosotros seamos parte de estas promesas, que no nos quedemos afuera, que no simplemente estemos viendo desde la ventana a ver qué está pasando, sino que nosotros seamos parte de esta promesa, que nosotros seamos aquellos que van a recibir la promesa juntamente con todo el pueblo de Israel, aquello que el Eterno tiene para dar, pues es para todos. Cuánto no quisiera el Eterno que toda la gente llegase a conocerlo, llegase a sentir su presencia, a ver que de verdad Él es Dios. Pero el problema es que Él no va a obligar a nadie, Él simplemente da la proposición, Él nos hace
Él pone delante de nosotros la decisión, la oportunidad de elegir qué es lo que vamos a hacer y prácticamente depende de cada uno de nosotros si vamos a aceptar lo que el Eterno nos dice, si vamos a ser parte de su reino o si simplemente vamos a decidir quedarnos fuera. Y es algo que tenemos que entender, es solamente gracias al Eterno que todas estas cosas nos han alcanzado a nosotros, todas estas promesas, todas estas bendiciones, el hecho de que podamos conocerle a Él, pues no es porque nosotros hayamos estado buscando, no es porque nosotros hayamos estado eh, persiguiéndole y a ver si es que se dejaba alcanzar. No, sino al contrario, Él ha estado detrás de nosotros por mucho tiempo, tal vez por muchos años, ha estado buscando, ha estado esperando y ha sido paciente con cada uno de nosotros. Tal vez le hemos dejado allá afuera en la puerta tocando y tocando en bastantes ocasiones, pero aún así Él ha seguido insistiendo porque de verdad nos ama. Él ha tenido tanta paciencia para con nosotros y prácticamente tenemos que entender que su amor es infinito, su amor es eterno. Precisamente por eso es que Él ha hecho un sacrificio tan grande por cada uno de nosotros, en el que de verdad ha venido a rescatarnos, ha venido a reparar todo ese error que nosotros habíamos cometido, justamente toda la culpa que nosotros habíamos amontonado, habíamos acumulado, pues todas esas cosas Él se las ha cargado y Él siendo santo, siendo justo, pues se ha hecho pecador por cada uno de nosotros, se ha hecho toda esa injusticia la ha cargado Él sobre sus hombros y prácticamente Él ha llevado todas esas cosas para que nosotros podamos ser parte de estas promesas, podamos ser parte de este reino, de esta casa de Israel y entendamos que esta promesa sí o sí se va a cumplir, pero con aquellos que quieran ser parte de la promesa, aquellos que quieran ser parte del pueblo. Y si seguimos un poco más, el versículo 5 dice, contigo echamos fuera a nuestros enemigos, por tu nombre traemos a nada a aquellos que se levantan contra nosotros. Y vemos que de verdad es algo que tenemos que entender, no somos nosotros, no es que nosotros hagamos bien las cosas, ni siquiera es que nosotros estemos cambiando o estemos mejorando nuestro carácter porque nosotros queremos, porque nosotros estemos haciendo algo, sino simplemente nosotros le pedimos ayuda al Eterno y Él mismo es el que nos convence, Él mismo nos da las fuerzas de que de verdad el enemigo no pueda molestarnos ni siquiera en la mente, ni siquiera en los pensamientos, pero esto tiene que ser una batalla continua, no simplemente pensar que porque hoy estamos bien, pues mañana va a estar todo tranquilo, sino tenemos que seguir echando fuera a nuestros enemigos, teniendo en cuenta que no somos nosotros, es el poder del Eterno que actúa en cada uno de nosotros. Y es algo interesante que de verdad vemos, podemos ver cada uno de nosotros, tal vez puedes reconocer las cosas que el Eterno ha ido obrando, las cosas que ha ido haciendo con cada uno de nosotros, pero tenemos que seguir avanzando, no es para que nos conformemos, sino para que entendamos que esto lo vamos a seguir haciendo, pero solamente con su poder, solamente a través de su Espíritu Santo, entendiendo que el poder que hay en nosotros, la autoridad que está en cada uno de nosotros, pues no es pues por nuestro propio nombre, no es por lo que nosotros somos, sino es por el que está dentro de cada uno de nosotros, es por el nombre de Yeshua, es que nosotros podemos tener esa autoridad incluso para poder ser transformados, para poder ser liberados y para poder alcanzar todas las promesas que el Eterno nos está dando. Alcanzar todas, pero todas las promesas que el Eterno nos está dando en este tiempo. Si de verdad nosotros queremos alcanzar todas las promesas que el Eterno nos están dando en este tiempo, pues nosotros debemos tener muy claro, pero muy claro, que somos pues parte del pueblo de Israel y que pues somos hijos de Abraham. Recordemos pues que todo lo que nos dice la Escritura es de que pues los hijos de Abraham que iban a tener todo este asunto, pues son definitivamente los que creen en la promesa. Y hay una promesa pues muy grande, nos dice que por la fe Abraham había adquirido todas esas promesas y por lo tanto pues nosotros también por la fe debemos adquirir todas estas promesas y pues parte de eso es obedecerle, porque si vemos pues todo lo que dice la Escritura, pues siempre nos da dos posibilidades, pues nos dice que nosotros podemos escoger. Esto no viene siendo automático, esto no viene pues ni siquiera porque digamos seamos hijos de alguien, sino esto viene porque de verdad nosotros escogemos y escogemos el bien. De hecho, siempre lo hemos dicho, pero pues hay solo dos posibilidades. Uno de que nosotros escojamos hacer la voluntad del Eterno, estemos bajo la promesa, y otro de que nosotros decidamos irnos por el otro lado. Pues recordemos que cuando veíamos nosotros la Escritura, y pues Daniel nos decía hace un momento,
que habían pues dos, Jacob y Esaú. Podemos ver que habían pues los hijos que eran de verdad los de la promesa, en este caso pues Jacob, y podemos ver pues que habían quienes en realidad quien había rechazado todo esto, que viene siendo tipo Esaú, y pues vemos que cada quien escoge realmente lo que quiere. Pues fíjense que dentro de lo que veíamos en todo esto, una de las cosas bien interesantes es que pues había rechazado todas estas cosas Esaú. Él podía haber tenido todo esto que vemos, pues él era el primogénito, a él se le debía dar todo esto, pero vemos que definitivamente él había rechazado. Es interesante ver esto porque cuando vemos la figura de Jacob, pues vemos evidentemente que tiene 12 hijos, pero esos 12 hijos, pues podemos ver que de cada uno de ellos, pues no son una taza de leche, tienen una serie de problemas, tienen una serie de complicaciones. Pero lo que sí podemos ver es que todos ellos tienen el deseo pues de servir a Dios, y por toda esa promesa pues no se los deseche, y hoy que son pues un montón, y aún nosotros que somos injertados al olivo original podemos ver que pues tenemos por padre a Abraham, a Isaac y Jacob, y vemos de verdad que pues dependerá de nosotros si de verdad queremos ser injertados o definitivamente nos quedamos pues así como Esaú, sin querer hacer la voluntad del Eterno. Es tiempo de que nosotros decidamos esta oportunidad, esta decisión. El Eterno nos lo ha dejado en nuestras manos. No es algo que Él vaya a decidir por nosotros, si bien sabemos que Él nos da la sugerencia, y en Deuteronomio 30 lo dice, que elijamos la vida, que elijamos el bien, que elijamos la bendición, prácticamente seguirle a Él, guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Ese es el camino que Él quiere que elijamos, porque ahí es donde se encuentra la vida, ahí es donde nosotros podemos alcanzar todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Pero nosotros somos los que debemos decidir, somos nosotros los que elegimos si de verdad vamos a obedecer al Eterno o simplemente vamos a obedecer a nuestro razonamiento o a nuestra lógica o a cualquier otra cosa, pero es cuestión de que nosotros decidamos. Y es importante que entendamos bueno, continuando lo que decíamos, que no es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros hacemos, simplemente nosotros tomamos la decisión de confiar en el Eterno, de entrar a su voluntad, de estar alineados con lo que Él nos dice. Pues eso es lo que nos puede a nosotros asegurar que nosotros tengamos una vida de acuerdo a la voluntad del Eterno, no porque nosotros hagamos algo, no porque nosotros confiemos ni siquiera en nuestras armas, porque solo dice el versículo 6, pues yo no me fío en mi arco, ni mi espada me puede dar la victoria. Y es interesante porque está hablando alguien que sí tenía armas, que sí tenía seguramente su arco en la espalda, no porque estaba seguro de que él no hacía nada y simplemente se quedaba con los brazos cruzados, sino porque él estaba preparado, él tenía sus armas, él tenía su armadura, estaba prácticamente listo para la batalla, pero de una cosa estaba seguro, de que no era ni su espada, ni su arco, ni nada de lo que él hacía lo que le daba la victoria, sino entendía que la victoria viene del Eterno, y es algo de lo que nosotros tenemos que estar seguros. No se trata de ahora cruzar los brazos y esperar a que el Eterno haga todo, sino confiar en que mientras nosotros nos vayamos preparando, mientras nosotros nos vayamos alistando, haciendo la voluntad del Eterno, cumpliendo las cosas que Él nos ordena, que Él nos manda, entonces pues tener la emuná, prácticamente tener la fe, la seguridad de que es el Eterno quien va a hacer todas las cosas, el que va a usar nuestras vidas, va a usar la vida de muchas otras personas que estén dispuestas, y a través de eso, a través de Yeshua mismo, pues Él va a dar la victoria a todo su pueblo. A través de Yeshua mismo Él va a dar la victoria a todo su pueblo, así que dependerá de nosotros de qué lado queremos estar. Y así como en aquel tiempo, pues, por ejemplo, vemos de verdad que Jacob había elegido hacer la voluntad del Eterno, pues nosotros también debemos elegir entre a quién vamos a servir. Y pues de verdad, cuando vemos la figura de Esaú, pues también podemos ver cómo Esaú había decidido a quién servir, había decidido qué iba a hacer, y podemos ver pues que muchas veces nosotros tomamos esas decisiones. Y hay algo pues bien interesante en todo esto que vemos pues que cuando vemos a Esaú, pues vemos la figura de que él sí quería algunas cosas, pero pues realmente no quería obedecer al Eterno. Si podemos ir a ver pues todo este asunto en la palabra del Eterno, vamos a ver pues todo este asunto, vamos a ver cómo de verdad Jacob y Esaú pues eran dos personas gemelos, imagínense, eran gemelos, tenían pues, venían iguales, básicamente, pero eran totalmente diferentes,
porque resulta que de verdad pues hacían las cosas de manera muy distinta. Si nos vamos al libro de Génesis, al capítulo 25, pues vamos a ir viendo pues algunos detalles de lo que estamos hablando. Génesis 25:19 dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pandaram, hermana de Labán, arameo, y oró Isaac a Jacob, a Jehová más bien, por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Podemos ver pues aquí cómo los dos andaban pues de diferente forma, y pues ya podemos ver lo que cada uno pensaba, y aquí podemos ver algo, que cada uno pues ha elegido lo que realmente le importaba. Podemos ver a Jacob ya desde pequeño, desde el vientre, pues peleando contra Esaú, y que pues esta pelea hasta el día de hoy no se acaba. Podemos ver que todavía eso está, pues dependerá de nosotros si somos Israel o pues si no somos parte de eso, pero no solamente eso. Podemos ver además cómo pues Jacob había decidido de verdad resueltamente que quería la primogenitura, pero vemos aquí una figura bien interesante. Vemos a Esaú, que tiene una característica que en este tiempo pues nos va a dar muchas luces. Podemos ver cómo Esaú pues había menospreciado la primogenitura, porque pues él dice, ¿para qué me va a servir? Fíjense que es interesante porque años después, pues Esaú si quiere la bendición, pero pues podemos ver allí que pues Esaú es tipo de aquella persona que sí quiere la bendición, pero realmente pues no quiere servir a Dios, no quiere hacer la voluntad del Eterno, pero pues sí quiere las bendiciones de todo esto, porque después, aunque quiere todo eso, pues ya no es tiempo de todo lo que iba a querer. ¿Por qué? Porque él lo había vendido, porque él lo había menospreciado. Es algo muy, muy importante que tenemos que entender lo que el Eterno nos muestra en esta historia. A veces nosotros simplemente nos queremos mover por las bendiciones, por las promesas, por las cosas bonitas que oímos en la palabra, que el Eterno nos va a dar protección, nos va a dar seguridad. Y es popular oír esas frases justamente en tiempos de crisis, cuando hay distintas cosas que van aconteciendo en el mundo, pues la gente empieza a agarrar versículos bonitos, y el problema es que la gente todo el tiempo quiere estar bien, quiere tener salud, quiere tener bendición, quiere tener dinero, y pues esas cosas sí las quieren recibir, pero cuando llegue el mensaje de arrepentimiento, cuando llegue el mensaje en el que debemos obedecer al Eterno, debemos guardar su palabra, debemos guardar su Torah, pues la gente simplemente prefiere hacerse a las sordas, prefiere no escuchar o simplemente ignorar las cosas. Y ese es el problema con lo que había pasado con Esaú. Él simplemente, pues, no le veía nada de importancia al principio de la primogenitura, simplemente pensaba que era como que un título que no le servía para nada, y por eso es que dice, no me va a servir para nada, simplemente prefiero comer, prefiero tener el placer de este momento, saciar mi deseo de comer, saciar mi deseo de este momento, aquello que necesito en este momento, pues si lo demás no me sirve. Y ese es el problema de tener esa forma de pensar como lo que había hecho Esaú. A veces nosotros
simplemente queremos satisfacer un deseo, necesitamos algo, pero ese momento, cuando hay alguna cosa que nos llama la atención, algo que queremos, algo que ese instante es tal vez nuestro corazón, tal vez nuestra mente, tal vez esas pasiones que tenemos ahí adentro, que simplemente son las que nos están pidiendo algo y es lo único en lo que nos enfocamos, no nos damos cuenta lo que hay más adelante, no nos damos cuenta de que estamos transgrediendo las leyes del Eterno, transgrediendo sus instrucciones y prácticamente nos dejamos mover por el calor del momento y no nos importa lo que hacemos, no entendemos hasta que tarde o temprano más adelante, pues uno ve las consecuencias de aquello que uno ha hecho, de aquello que uno ha perdido precisamente por dejarse mover por emociones, por dejarse mover por sentimientos, sin entender lo que verdaderamente significa la palabra del Eterno, lo que representan sus promesas, que no es cuestión de simplemente pedir, no es cuestión de simplemente querer recibir las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen, pues dejarlas a un lado, sino esto viene completo y es algo que debemos entender. Precisamente por eso es que cuando se habla de Esaú en el nuevo pacto, se habla de fornicación, de fornicarios como Esaú, dice, porque él simplemente por satisfacer un deseo, pues había cambiado la bendición del Eterno, todo lo que él tenía preparado para él, pues él simplemente lo había hecho a un lado. Y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta en este día, qué es lo que nos va a mover, qué es lo que nos va a hacer tomar decisiones. Vamos a dejarnos llevar por eso que sentimos en este momento, por eso que deseamos, por satisfacer simplemente un deseo o una necesidad, o vamos a aferrarnos a las promesas que el Eterno tiene para nosotros, vamos a agarrarnos de todas las cosas que el Eterno nos quiere dar y también vamos a ser obedientes con todo lo que Él nos dice. Tenemos que empezar a ver todo lo que el Eterno nos va diciendo y tomarlo totalmente en cuenta, porque en ese tiempo, si nosotros pues no tomamos en cuenta la palabra del Eterno, vamos a ir pues detrás de varias cosas que no están bien. Y podemos ver pues aquí en toda la historia que hemos visto que de verdad pues había una decisión, porque pues al principio Daniel decía algo bien interesante, pues después de que Jacob hace algún trato con Jacob, más bien un pacto con Jacob también, y podemos ver que son pues los 12 hijos de Jacob, los que tienen la promesa, y es a Jacob a quien le vuelve Israel. Podía haber hecho esto con Isaac, podían haber sido los dos hijos, podían haber estado Jacob y Esaú en todo este asunto. Sin embargo, vemos pues que cada quien toma esa decisión. Y Esaú pues precisamente es tipo de la persona que de verdad pues desecha por un pan, por un guisado, desecha aquello que pues le podía haber sido y le podía haber servido. Pero pues esta es una decisión muy personal la que tiene Saúl, la que tiene pues Saúl dice, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjense la forma de pensar de Saúl. Y esto nos lleva a pensar de que muchas veces nosotros estamos así, como Esaú, quizás pensando de esa manera, ¿para qué nos va a servir esto? Y entender de que pues nosotros no podemos tener ese pensamiento. De hecho, si vemos luego pues todo esto en el libro del Nuevo Pacto, es decir, en Hebreos, pues nos dice muy claramente, no seáis profanos como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Y pues nosotros en este tiempo tenemos que ver bien qué estamos haciendo con nuestra vida, si de verdad nosotros queremos ser parte de lo que el Eterno tiene, porque pues a esto no se le obliga a nadie. Es algo que no es obligado para nadie, es algo que cada uno debe decidir si de verdad vamos a elegir las promesas del Eterno, pero no simplemente vienen así como para recoger las cosas, sino es cuestión de alinearnos a su voluntad. En su voluntad está que nosotros recibamos esas promesas, pero también en su voluntad está que nosotros le seamos fieles, porque sabemos que el primer mandamiento que el Eterno nos manda a cumplir es precisamente que no nos hagamos ninguna imagen, que no nos hagamos ningún ídolo, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni en ningún otro lugar, sino que solamente le amemos al Eterno. Y esa es una de las cosas que nunca cumplimos, pues si nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, pues estamos amando más a nosotros mismos, más a nuestro corazón, más a nuestro razonamiento o a nuestra lógica, y prácticamente transgredimos desde el primer mandamiento, desde ahí ya cometemos una falta a la Torah y prácticamente pues ya estamos desalineados de su voluntad, y es algo importante entender que no se trata de hacer las cosas por emoción o por sentimiento o por razonamiento, ni siquiera
por el hecho de estar pensando y estar razonando, porque alguna vez decimos, tal vez como una expresión, que debemos pensar con la cabeza fría, pero no se trata de pensar, no se trata de razonar, sino se trata de hacer la voluntad del Eterno. Incluso ahí, si es que nosotros tratamos de entender, tratamos de razonar y analizar qué es lo que el Eterno quiere que hagamos, pues de todos modos nos vamos a perder, porque vamos a estar confiando en nosotros mismos, en lo que nos dice nuestro cerebro, lo que nos dice nuestra lógica o nuestro análisis o nuestro intelectualismo, y prácticamente aún así estaríamos quedando fuera de la voluntad del Eterno, porque eh, ¿qué tendríamos nosotros o cómo podríamos nosotros tratar de entender la mente del Eterno? Pues es algo impresionante, es algo maravilloso, es algo que no podría caber en nuestras cabezas. Precisamente por eso nosotros simplemente nos movemos por fe, nos movemos por emuná, y eso es lo que debería guiarnos, el hecho de creer en el Eterno, pero no creer simplemente de palabra, no solamente diciendo que creemos y seguir haciendo nuestra voluntad o seguir haciendo lo que a nosotros nos parece o lo que a nosotros nos gusta, sino entender que si decimos que creemos en el Eterno, entonces debemos obedecerle, porque de eso se trata. Si creemos que Él está con nosotros, entonces vamos a ser conscientes de que Él está aquí con nosotros, Él está en nosotros y Él está pendiente de todas las cosas que hacemos, de todas las cosas que decimos, las cosas que pensamos, y prácticamente de eso se trata, creer en Él. Y eso es lo que debemos buscar en todo tiempo, eso es lo que debemos hacer a cada instante, en cada pensamiento, en cada cosa que pase por nuestra cabeza, pues tiene que estar presente que nosotros queremos hacer su voluntad del Eterno, queremos hacer todo lo que Él nos diga, queremos ser obedientes. Prácticamente lo que habían buscado desde Abraham, lo que había buscado Isaac, lo que había buscado Jacob y lo que habían llegado a alcanzar prácticamente sus hijos, porque sobre ellos vemos que se forma este pueblo de Israel, y es algo que nosotros no debemos malinterpretar, no debemos tratar de confundir de que simplemente ellos están ahí como si hubiesen eh, estado obligados, y no era la decisión individual. Por eso es sorprendente cómo es que Jacob había logrado que sus 12 hijos pues estén alineados a la Torah del Eterno. Sabemos muy bien que han tenido muchos errores, pero al final de todo podemos ver que sus nombres siguen registrados, hablando del último libro que se tiene en la Biblia, del libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Pues están ahí sus dos nombres, están ahí sus nombres registrados, están escritos precisamente porque han alcanzado alinearse a la voluntad del Eterno. Tal vez al final, tal vez un poco antes, tal vez lo han hecho bien en muchas partes, tal vez lo han hecho mal en algunas ocasiones, pero su corazón estaba ahí para servir al Eterno, para ser parte de esa gran nación de Israel, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. La decisión va a ser de cada uno de nosotros. Nosotros debemos elegir el camino que vamos a seguir, nosotros debemos elegir si de verdad vamos a ser parte de este pueblo, a ser parte de esta gran nación que el Eterno está buscando, que Él va a venir a recoger en el día de su venida, o que simplemente nos vamos a quedar afuera y vamos a ser parte de la corriente, parte del montón. Y es una decisión que está en nuestras manos. Por eso es que tenemos que entender lo que el Eterno está diciendo y no hacer las cosas eh, razonándolas, no hacer las cosas pensando que nosotros, tal vez analizando o tal vez estudiando un poco, las vamos a alcanzar, sino simplemente entendiendo que esto tiene que hacerse por fe, creyendo en que el Eterno nos está diciendo la verdad, en que Él es la verdad. Importante conocer de verdad que Él es la verdad, y cuando vemos que de verdad Él es la verdad, pues nosotros tenemos que seguirle, y pues en este tiempo nos queda a nosotros pues seguirle en todo momento. Nos dice la palabra del Eterno pues que Yeshua es la verdad, y pues podemos ver que a lo largo de la historia hemos visto pues de verdad que siempre hay pues esas como esas dos líneas en las que uno debe decidir qué va a hacer con su vida, qué va a hacer. Si vemos bien la historia de Jacob y vemos pues la historia de Esaú, vemos de verdad dos grandes contradicciones, se podría decir, dos grandes cosas distintas en las que podemos ver pues de que uno de verdad decide servirle a Dios, pero vemos otro que pues sí quiere las bendiciones, pero no quiere hacer de todo. Pero esto pues continúa, en muchos casos continúa
hasta mezclarse pues de una manera muy terrible. Por eso es que dice, son dos naciones peleando. Y en el fondo pues todo lo que va a ir sucediendo pues es eso, porque pues de hecho no se va a juntar Jacob con Esaú, no se junta Israel con lo que viene siendo Esaú, que pues luego llega a ser Edom y viene siendo todo lo que son los edomitas. Y esta misma figura la podemos ver pues por ejemplo con Isaac e Ismael, que pues no hereda lo mismo Isaac y lo mismo Ismael. Entonces podemos ver que siempre, pero siempre pues hay como dos corrientes a las que podemos seguir, y en este tiempo pues seguimos con eso, vamos a seguir viendo que hay esas dos corrientes que parecen igual, pero no son iguales. Por eso decía que eran gemelos, pero totalmente diferentes, y todo va a depender de verdad de que esté en nuestro corazón, porque vemos en la figura de Esaú de verdad querer hacer las cosas, pero pues no hacer la voluntad del Eterno. Y en este tiempo pues hay mucha gente que de verdad pues está como que así, porque de verdad quisiera las bendiciones totales pues simplemente de lo que viene siendo de parte de Dios, pero no quiere pues cumplir todo esto. De hecho, cuando vemos en Génesis 25:34, dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces vemos que Esaú pues menospreció la primogenitura, pero luego, después cuando crecen, pues a pesar de que él ya había pues menospreciado, pues él todavía quería conseguirla. Él todavía pensaba que podía tener todo este asunto de la primogenitura. Él todavía quería tener la bendición, pero no quería tener que ver con todo lo que venía pues a partir de eso. Y creo que pues muchas veces nosotros nos volvemos de esa manera, pues todavía queremos la bendición, todavía queremos todo eso y no entendemos que pues todo viene como un combo. Y es bien interesante ver esto, porque al principio leíamos cómo pues muchas veces pues los hijos de verdad de Dios pues, sufren tribulación. Y es interesante ver, por ejemplo, que pues la escritura mismo nos dice que pues muchas veces vamos a ser como ovejas llevados al matadero. ¿Qué significa esto? Pues que cuando nos hace un llamado el Eterno a vivir con Él, a ser parte de Él, pues no nos está prometiendo exactamente, pues que todo va a estar bien. De hecho, pues Jesús mismo lo decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él nos está diciendo pues de que Él ha venido a vencer. Y pues de hecho, si no hubiera sido así, no podríamos tener absolutamente nada. Pero pues muchas veces nosotros hemos pensado que pues todo esto se nos está ofreciendo para que aquí tengamos como que paz, como que todo el tiempo estemos pues bien, para que pues seamos bendecidos. Y es evidente que pues como vemos en la figura de cada uno de ellos, pues Dios sí bendice, pero también es evidente pues que muchos de ellos han estado en mucho tiempo, algunos bajo persecución, algunos pues siendo odiados, porque tal cual decía Yeshua, pues si a él lo odian, pues a nosotros también nos van a odiar, pero si a él pues también le obedecen, pues a nosotros también nos van a obedecer. Es decir, que nosotros tenemos que ver que si nosotros seguimos a Dios, pues eso no significa que todo nos vaya a ir bien. Sin embargo, tenemos la promesa que aún en medio de la circunstancia más difícil, Él va a estar con nosotros. Y por lo tanto, pues no nos conviene a nosotros seguir pensando de que todo va a estar pues todo bien simplemente, y querer solamente las bendiciones, sino que pues viene todo el combo, viene seguirle a Él con todo. Con razón, pues Yeshua decía, el que quiera seguirme, pues tome su cruz cada día y sígame. Y esto no refiriéndose solamente pues a lo que pueda pasar, sino refiriéndose al morir cada uno a su yo, morir a todo lo que uno piensa, morir a todo lo que uno siente, y entender de que Dios quiere pues en este tiempo de verdad que nosotros decidamos. Y Jacob pues ya desde inicio decide que él quiere amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es muy importante, que nosotros de verdad decidamos si le vamos a amar a Él, si vamos a amarle sobre todas las cosas, o si vamos a simplemente amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro ego, a nuestro razonamiento, a nuestros sentimientos. Es prácticamente una decisión personal, es algo que cada uno debe, debe entender, que la decisión está en nuestras manos. Y esto no es algo que simplemente uno dice y ya está hecho, sino vemos que de verdad Yeshua nos estaba diciendo que tomemos nuestra cruz cada día. Y tal vez sea difícil, tal vez haya oposición, tal vez sea un camino tenga dificultades, que tenga problemas, pero aún así debemos entender que Él está con nosotros, que Él, así como lo decía San Pablo, nos ha prometido
bueno, no nos ha prometido que iba a ser algo fácil, que iba a ser un jardín de rosas, sino nos ha dicho una de sus más grandes promesas, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin, bueno, hasta el fin, ¿no? Dice hasta el fin del mundo, ¿no? Y eso es importante entender, que Él está con nosotros en todo lo que hacemos y nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que tener presente eso, que las cosas que hagamos, por más difíciles que parezcan, por más complicadas que sean, por más de que implique mucho esfuerzo o mucho sacrificio, Él está ahí con nosotros, y si de verdad compartimos ese momento con Él, entonces las cosas cambian, las cosas se aligeran, porque porque es el mismo Espíritu Santo el que nos va ayudando, Él es Él mismo el que nos va renovando las fuerzas, nos va renovando la mentalidad, pero Él tiene que ser parte de nuestras vidas, Él tiene que estar ahí con nosotros, porque a veces queremos simplemente como venir a recargarnos la batería, y que eso nos dure para toda la semana, o que nos dure para todo el mes, o incluso a veces para todo el año, y simplemente queremos que, como si fuese un alimento. Sabemos muy bien que nosotros nos alimentamos varias veces en el día, pero nosotros, cuando se trata de la palabra del Eterno, cuando se trata de alimentarnos de su presencia, pues queremos que una sola vez que nos hemos alimentado, pues nos aguante un mes, nos aguante en 2, 3 semanas, y prácticamente no nos damos cuenta que nuestro espíritu muchas veces está languideciendo, está sufriendo a causa de que no nos estamos alimentando, de que no estamos tomando nuestra cruz cada día y le estamos siguiendo. Y eso es algo que debemos tenerlo siempre presente. Cada día que nos levantemos, cada día que nos despertemos, a cada instante que los recordemos, debemos hablar con Él, debemos compartir con Él todo lo que tengamos, todo lo que sintamos. De eso se trata una relación. Por eso es que Él nos había dicho que Él va a estar con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Él es el más interesado en eso. Nosotros tenemos que entender que de verdad nos está mostrando su amor, nos está mostrando que Él quiere cumplir la parte de la promesa que nos ha hecho. Él quiere cumplir todas las cosas que nos ha dicho, pero no lo va a hacer a la fuerza, no nos va a obligar, no nos va a meter las promesas eh, a la fuerza, sino lo va a hacer siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a recibirlas, nosotros estemos preparados para recibirlas. Y eso es lo que debemos ir practicando día tras día. Debemos tomar esa cruz, debemos seguir el camino que Él mismo nos está mostrando, y empezar a caminar detrás de nuestro Creador. Pues empezar a caminar detrás de nuestro Creador. Así que en este tiempo nosotros entendamos bien que el Eterno quiere, pues de verdad, en cada uno de nosotros, pues hacer muchas cosas. Y para eso necesitamos de verdad volvernos hacia el Eterno, volvernos de todo corazón. Cuando vemos todo esto en las Escrituras, nos damos cuenta de verdad de que el Eterno quiere pues de que nosotros volvamos nuestro corazón. Y es bien interesante esto porque pues al principio cuando leíamos decía que de verdad él había librado pues a muchos de nos había librado a muchos de nosotros en muchas cosas, pues que él ha librado a todo Israel, él ha hecho todas estas cosas, pero fíjense en el fondo, pues lo que el Eterno siempre ha querido no es la salvación solamente de un grupo, sino de todas las naciones, de todo el mundo. Siempre él ha tenido pues esa intención de que todos vayamos a ser del Eterno, y para eso había escogido un pueblo especial, había escogido a Israel para que sea pues luz a las naciones y para que sea representante de todo eso. Si bien pues podemos ver de que había escogido a Israel y no así a pues a los demás, vemos que eso lo había hecho con el fin de pues de mostrarse a las naciones y de pues tenía un plan. El plan era la redención absolutamente de todos, que con el tiempo pues este plan se va ejecutando porque pues parte de la casa de Israel viene a estar en medio de todas las naciones, e incluso pues por eso es que muchas veces cuando oramos decimos aún Señor de tus hijos desobedientes, de los hijos de Saúl, porque pues aún por ellos también pues ha muerto Yeshua, por todos ellos. ¿Para qué? Para que este plan se cumpla y que todos procedamos al arrepentimiento genuino y que definitivamente todos podamos ser injertados al olivo original. Fíjense que aún en medio de todas estas cosas pues el Eterno tenía un plan para cada uno de nosotros. Sin embargo, a esta altura podemos ver lo siguiente: teniendo ese plan pues nosotros tenemos esa actitud que continúa como Jacob, o tenemos una actitud como la de Esaú, porque podemos ver pues en Edom, en Esaú, que pues él de verdad quería solamente la bendición y no quería guardar la Torah. Y a veces en todo lo que hacemos,
hacemos, en lo que caminamos, en lo que vamos haciendo, a veces tenemos la misma actitud, pues queremos la recompensa sin hacer nada, sin de verdad volvernos hacia el eterno. Y no solamente eso, sino que podemos ver que pues muchas veces Edom pues lo que ha hecho es básicamente es fornicar, porque pues él había menospreciado todo lo que el Eterno había hecho. De hecho, pues había sido como amargura para sus padres. ¿Por qué? Porque él se había metido con mujeres que no le agradaban al Eterno. Es que a Saúl no le importaba y no cumplir con los mandamientos del Eterno. Pues sabemos que pues desde siempre el Eterno se nos ha dicho que no nos juntemos con yugo desigual y que ni no hagamos muchas cosas, pero a Saúl no le importaba. Ahora que tenemos pues una puerta abierta para todos los que vean, para pues tanto para los de Israel como para los que no son de Israel, pero que quieren ser parte de este pueblo, pues está la puerta abierta, está Yeshua, que ha venido a morir por cada uno de nosotros y para pues podernos injertar en el olivo original. Pero la pregunta es, ¿será que pues de en medio de todos nosotros tenemos la actitud de Jacob, de verdad queremos servirle con todo? Porque Jacob no era que era una buena persona, Jacob pues era un engañador, era alguien que pues hacía tretas, o sea, hacía muchas cosas, pero tenía un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Eterno. Él sí quería, pues con todo su corazón la primogenitura, lo estaba buscando, pero vemos a Esaú, pues que aparentemente era pues un buen arquero, que aparentemente pues era una buena persona, de hecho su padre lo amaba y vemos que parecía que todo bien, pero pues fíjense, y la verdad, yo no sé si Isaac se llega a enterar de que había vendido su primogenitura, pero fíjense que a él no le importaba. O sea, uno de esos días me dice, pero ¿para qué me va a servir eso? Ah, pues me como un guisito y ya de lentejas y qué. Tan barato, no le ha importado absolutamente nada. Y pues simplemente ha deshecho y de esa manera ha perdido todo esto. Hoy que tenemos la puerta abierta, hoy que tenemos a Yeshua, pues fíjense, ¿no será que estamos continuando con esta actitud de Saúl? Hoy que pues tenemos esa gracia de poder tener a Yeshua, ¿no será que por un platito de lenteja, por una piernita de pollo, por así decirlo, pues estamos perdiendo todo lo que el Eterno nos ha regalado? Es decir, que pues a veces nosotros abaratamos tanto esto que olvidamos que desde el principio él quería pues un pueblo santo. Si Jesús ha muerto por nosotros, si él ha venido para que cada uno de nosotros pues vuelva a sus sendas, vuelva a su pacto, vuelva a su palabra, vuelva a cumplir, pues en este tiempo pues creo que mucha gente y pues nosotros mismos a veces nos hemos portado así como Esaú, pensando, uy, sí, ha muerto, entonces él para perdonar nomás, sí, ha resucitado, entonces nosotros podemos seguir pecando. Ay, que queremos las bendiciones, eso sí, queremos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y pues al final cuando sea viejito voy a arrepentirme, mientras tanto disfrutaré, comeré. ¿Para qué me va a servir? ¿Qué voy a llevar cuando me muera? ¿No será que el día de hoy todavía nosotros seguimos teniendo la actitud de Saúl? Y yo creo que pues habría que ver que ahora que tenemos pues esa decisión de ser pues Israel o ser Isaú, pues está en nuestras manos esta decisión. Es una decisión que el Eterno la pone delante de nosotros. Nosotros elegimos qué camino vamos a seguir. Si es que de verdad vamos a entender que seguirle al Eterno se trata de morir a nosotros mismos, de negarnos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras decisiones, prácticamente negarnos por completo a nosotros, morir a nuestra forma de pensar, a nuestro razonamiento, a nuestro sentimentalismo, prácticamente dejando todo lo que somos nosotros, negándonos, pero al punto de rechazar incluso lo que nosotros quisiéramos, pero no simplemente por cualquier cosa, sino entendiendo que en lugar de todo eso va a estar la voluntad del Eterno, dejar a un lado nuestra voluntad para que ahora la voluntad del Eterno se realice en nuestras vidas. Eso, de eso se trata, el morir a nosotros, el negarnos a nosotros mismos y seguirle a Yeshua. Y es algo importante porque bien podemos tomar el otro camino y hacer lo que a nosotros nos parezca, hacer lo que a nosotros queramos, decidir las cosas por lo que a nosotros nos parece, por nuestra emoción, por nuestros sentimientos, o como lo que había pasado con Esaú, simplemente porque ese momento necesitaba comida, estaba tan cansado que nada era más importante que su estómago, nada era más importante que saciar su apetito en ese instante. Pues vemos que ahí ha cometido un gran error y por más de que parezca algo que no es tan grave, simplemente estaba de hambre y quería comer, pues él estaba dispuesto a perder cualquier cosa con tal de comer, con tal de satisfacer ese deseo que sentía en ese instante. Y eso es lo que nosotros muchas veces pues no logramos controlar, a veces no queremos ni siquiera controlar,
queremos que tener eso que deseamos, pues ese mismo momento, y no nos importa sacrificar cualquier cosa, incluso si fuese por nosotros, tal vez lo volveríamos a sacrificar a Yeshua con tal de tener lo que nosotros queremos. Y eso es algo que debemos cambiar, eso es algo a lo que debemos denunciar. Precisamente por eso es que se trata de negarnos a nosotros mismos, y esto es algo que se va poniendo en práctica en la medida en la que nosotros hagamos a un lado nuestros deseos, hagamos a un lado las cosas que queremos, pues en esa misma medida el Eterno va a ir haciendo su voluntad en cada uno de nosotros. Y es mejor morir de golpe, es mejor renunciar a todo lo que nosotros queramos, y que de verdad la voluntad del Eterno pueda hacerse en nuestras vidas, que Él pueda enseñarnos a vivir según lo que Él quiere, según lo que Él ha dispuesto, la forma en la que ha establecido ese diseño, y nosotros deberíamos alinearnos a ese diseño. Es lo mejor que tenemos, la mejor oportunidad que el Eterno nos ha ofrecido, nos ha dado. Precisamente Él ha cambiado todo lo que nosotros éramos, todo lo injustos, lo pecadores que éramos, por la justicia que Él tenía, por su justicia, por su santidad, por su amor, y prácticamente como si nos estuviese pidiendo toda la basura que nosotros teníamos, todo lo malo, todo lo defectuoso que nosotros éramos, para Él llenarnos de lo que Él era, de su santidad, de su misericordia, de su amor, de su justicia y de todas esas cosas. Prácticamente nos ha cambiado de lugar, y eso es lo que ahora tenemos que entender. Si de verdad estamos valorando lo que Yeshua ha hecho, estamos entendiendo el significado de su muerte y de su resurrección, entonces vamos a entender lo que estábamos leyendo en ese libro de Salmos, que no es por nosotros, no es lo que hay en nosotros, sino es lo que Yeshua ha hecho, es lo que Él ha sacrificado por nosotros, lo que Él ha pagado, el alto costo que Él ha dado por cada uno de nosotros, para que ahora nosotros podamos ser justos, para que ahora nosotros podamos ser santos y podamos vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él había establecido desde un principio. Lo que pues en este tiempo tenemos que definir cada uno de nosotros. Vivir, si de verdad vamos a vivir haciendo los mandamientos del Eterno, o pues nosotros lo que vamos a hacer es seguir pues lo que había hecho Esaú, vivir a su manera. Y ver pues de verdad que muchas veces nosotros empezamos a hacer estas cosas de esa manera, hacer las cosas que pues no deberíamos vender muchas veces nuestra primogenitura igual que Esaú, porque definitivamente cuando vemos la escritura, pues vemos de verdad que pues Dios no tiene ningún trato con la injusticia. Y aquí vemos pues en toda la escritura que Él de verdad pues elige a Jacob. Y pues algunos dirá, pero entonces yo no soy parte de Jacob. Depende, porque resulta que pues la escritura misma nos dice que nosotros podemos ser hijos de Abraham por la fe. Por la fe, y pues por eso necesitamos creerle. Y creerle es pues parte de obedecerle, porque ya habíamos dicho que la emuná pues no solamente tiene que ver con decir yo creo, sino con hacer la voluntad del Eterno. Pero sí, definitivamente nosotros pues muchas veces nos quedamos pues simplemente con lo que pues hace Esaú. Pues no vamos a querer otra cosa, sino que solo la bendición, y no vamos a entender el sacrificio tan grande que ha hecho Yeshua. Entonces necesitamos volver a la senda antigua, volver a lo que el Eterno quiere que hagamos, y que en este tiempo pues nosotros entendamos de verdad de que Él nos está llamando y nos está diciendo pues de todo este tiempo de que no seamos pues así como Esaú. De hecho lo dice, si nos vamos a Hebreos 12, pues nos dice de verdad esto, dice Hebreos 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hebreos 12:12, perdón. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad.
al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Pues podemos ver de verdad que pues aquí nos está hablando de lo siguiente, nos está diciendo, pues es tiempo, muchachos, escuchen bien, fíjense, en aquel tiempo pues había, pues Esaú estaba ahí y estaba pues Jacob. Esaú, había un momento en el que él había desechado todo esto y por hacer todo esto no ha podido heredar nada. Podemos ver pues que de verdad si nosotros en este tiempo no levantamos pues las manos caídas, no pues doblamos las rodillas que están paralizadas, o es decir, no volvemos a la santidad, no volvemos a la oración, no volvemos a la senda antigua, pues ¿qué va a pasar? Pues vamos a hacer como eso. Y parte de ser como eso pues es también tener raíz de amargura, como acabamos de leerlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este tiempo? Vamos a decidir seguir al Eterno, vamos a decidir hacer la voluntad del Eterno, o pues vamos a seguir lo que Esaú hacía, porque pues empieza a contarnos toda la historia de cómo pues se había presentado delante de Israel y dice pues en todo lo que pues está en Hebreos, pues que no nos hemos acercado solamente a eso, sino que esto es pues mucho más especial, porque estamos acercándonos a algo que viene pues siendo no solamente material, sino espiritual. Por lo tanto, pues nosotros no podemos a esta altura querer pues ser como Esaú y pensar de alguna manera, oh, sí, la gracia es pues todo lo que ha hecho y nosotros pues a seguir pecando y luego como que con lágrimas querer recuperar todo y decir, pues no, es que nadie me había dicho que hay que vivir en santidad. Creo que este es un llamado para cada uno de nosotros. ¿Será que estamos en camino de verdad de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad del Eterno? O pues que en este tiempo solamente queremos como Esaú las bendiciones y no queremos todo lo demás. Recordemos que se nos está haciendo un llamado muy grande de que nosotros volvamos a la senda antigua, de que hagamos sendas derechas pues para nuestros pies, y eso representa de que ahora tenemos que volver a la santidad. Ese es el camino que debemos seguir. Eso es lo que el Eterno nos está llamando a cuidar, a guardar. Prácticamente esa es la voluntad del Eterno. Tenemos que entender lo que nos dice la palabra del Eterno, seguir la santidad con todos, o seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el camino que de verdad debemos vivir. No es algo que, que sea nuevo, es algo que ya bastantes veces lo hemos mencionado. Y es algo interesante que no se habla solamente de esto en el Nuevo Pacto, también en el libro de Isaías es mencionado, y esto justamente así de forma explícita habla del camino de la santidad, y es el camino que deberíamos seguir, es el camino que el pueblo de Israel debe seguir. No es un camino para todos, no es un camino para que todas las personas anden, sino solamente para aquellos que quieren ser parte del pueblo de Israel, para aquellos que han entendido su identidad, o aquellos que quieren ser parte de eso, porque vemos que los mandamientos, la Torah, todo aquello que el Eterno había ordenado para el pueblo, también había sido establecido para aquellos extranjeros que querían pertenecer a Israel, que querían vivir junto con el pueblo de Israel. Es una invitación abierta a todos los que quieren ser parte del pueblo de Dios, pero no solamente como un título, no solamente como si fuese una nacionalidad más y que seguimos haciendo lo que a nosotros nos da la gana, sino para ser parte de ese pueblo, pues tenemos que seguir este camino, tenemos que seguir la santidad, y es algo importante, es algo esencial. Vemos que por mucho tiempo el Eterno nos ha ido hablando de esto, nos ha ido mostrando que es muy importante la santidad, que no la vamos a alcanzar solos, no la vamos a alcanzar simplemente esforzándonos o haciendo las cosas como nosotros creemos que es correcto, sino simplemente dependiendo del Eterno, buscando lo que le agrada, negándonos a nosotros mismos y empezando a buscar la voluntad del Eterno en todo momento, en todo tiempo, en nuestro corazón, en nuestra mente, y es algo que necesitamos hacerlo. Tal vez es algo que lo repetimos bastante, tal vez lo decimos muy insistentemente, pero esa es la forma en la que deberíamos vivir, entendiendo que el Eterno está viendo lo que hay en nuestro corazón, está viendo lo que hay en nuestras mentes. Él examina todo lo que hay dentro de nosotros, pero no se va a meter a la fuerza, no va a cambiar nuestros pensamientos, Él no se va a meter a nuestra cabeza y va a empezar a quitar las cosas a la fuerza. Si es que nosotros no llevamos cada pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua, entonces Él no va a hacer nada. Somos nosotros los que tenemos que ir delante de Él y consultarle y preguntarle y mostrarle lo que hay dentro de nosotros. Y de esa manera Él mismo nos va a enseñar a hacer sendas derechas, a hacer caminos rectos, a hacer un camino que a Él le agrade, como nos lo está diciendo aquí, que hagamos sendas derechas para los pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y eso es algo que debemos
debemos vivir cada día, debemos hacer las cosas no solamente pensando en nosotros, sino considerando que hay muchas personas que tal vez nos siguen, hay muchas personas que ven nuestro comportamiento, nuestra actitud, que tal vez nos encontramos alguna vez en la calle y ven a través de nosotros, pues pueden ver a Yeshua, pueden ver a la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces esas personas que tal vez no conocen al Eterno, pues a través de nosotros van a desear conocerlo, van a entender que sí hay un Dios, que sí hay un Dios que transforma, que sí hay un Dios que liberta, que sana, que salva. Y si nosotros hacemos o recorremos, transitamos este camino conforme a la voluntad del Eterno, entonces muchas otras personas viendo todas estas cosas también van a desear conocer al Eterno. Es muy importante, pues de verdad que nosotros seamos ejemplo, que seamos esa luz para que muchos puedan conocer. Y pues decía, es algo sumamente importante, quizás mucha gente pues no logra entender que ahora es tiempo de ser parte del pueblo de Israel. Y pues cuando hablamos de las dos casas, de toda la casa que había sido dispersada, hay mucha gente que dice, pero ¿y qué tal si yo no soy parte de esa casa? Pues entendamos que en el tiempo que estaban pues los israelitas en Egipto, pues cuando habían salido muchos de los egipcios también habían decidido salir. Muchos de ellos habían decidido pues irse con el pueblo y pues nos dice en medio de eso que la ley iba a ser para todos, que la Torá iba a ser para absolutamente todos, para todos aquellos que habían sido parte. Cuando vemos, por ejemplo, la figura de Abraham, que aún él siendo pues no era pueblo de Israel, él era pues de Ur, de los caldeos, tenía pues descendencia de los caldeos y no recuerdo de qué más, pero pues él había sido pues el primero que se vuelve a todo esto, pero no solamente eso, podemos encontrar en toda la historia de la Biblia gente como Ruth, pues la moabita, y gente que pues definitivamente era de otro lado, pero que empieza a ser parte del pueblo de Israel, que empieza, y pero que se entra con todo, y entra pues a hacer la voluntad del Eterno y vemos que pues tiempo después ya no se distingue, porque pues de todos los egipcios que habían llegado al pueblo de Israel no se dice más, este era egipcio y pues aparte, y este era Israel y era aparte, no, sino que como tú decías, todo venía para todos, para aquellos que de verdad quieren, y hoy más que nunca, porque en aquel tiempo pues todo tenían que hacerlo por medio de lo que se había mandado en la ley de Moisés, es decir, del pacto que en ese tiempo hacían. Pero pues ahora pues se nos ha abierto una puerta, de hecho la puerta de las ovejas que viene siendo Yeshua. Él mismo lo dice y dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta de las ovejas. El que a mí viene pues de verdad no le va a echar fuera, pero pues necesitamos entender de que si nosotros entramos por esa puerta, pues tenemos que hacer la voluntad del Eterno. Y él había venido y lo dice muy claramente, él decía y dice todavía que él ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel y que en este tiempo pues nos está injertando a eso, a ser parte de esas ovejas de Israel. Entonces, si entendemos eso, pues no vaya a ser que nosotros, ahora teniendo tan grande salvación, pues nos queramos comportar como Esaú. Si bien es cierto, pues esto que se nos está ofreciendo es algo realmente complicado en cierta parte. ¿Por qué? Porque pues no solamente nos está diciendo vengan a mí, sino nos está diciendo el que quiera seguirme, tome su cruz, nieguese a sí mismo cada día y sígame. Pues si bien es cierto, pues se nos está pidiendo eso, pero pues dependerá de nosotros si queremos hacerlo o no. Recordemos que pues esto se parece a un hombre que encontró una piedra preciosa y para tener pues esa piedra preciosa de tesoro escondido también pues lo había puesto en una tierra y es capaz de vender absolutamente todo con tal de tener eso, de tener esa tierra preciosa, de tener esa perla preciosa. Pues así nosotros, si de verdad entendemos esto, pues vamos a ser capaces de perderlo todo, de negarnos y aún pues si se tiene que hacer las cosas, de dar todo, absolutamente todo para poder alcanzar esto. Y creo que eso es lo que el Eterno nos está diciendo en este tiempo. Pero si nosotros pensamos en este tiempo quizás como algún tiempo habíamos visto que todo se trata de que nos sintamos felices, todo se trata de que tengamos solamente cosas aquí y que pues todo es así, pues no vamos a entender absolutamente nada. Es cierto, el Padre Eterno nos bendice, podemos ver que siempre a todos sus hijos los ha bendecido, podemos ver a Abraham, Isaac, Jacob, a todos los que están en la Biblia, que Él siempre ha tenido cuidado de ellos. Pero pues por encima de todo eso, lo que Él nos está diciendo es que Él no nos iba a dejar, de que Él iba a estar a cada momento y nos está diciendo que el que quiera seguirle de verdad, pues tiene que empezar a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor y no tiene sentido de ninguna manera querer tener solamente las bendiciones y no querer tener al que bendice. Pues vencemos bien. ¿Será que seguimos como Esaú, tratando solamente de tener las bendiciones, o queremos ser como Israel, que quería tener al que bendice?
Es de verdad importante que entendamos este camino de la santidad es una de las cosas más importantes. Como lo habíamos dicho hace un rato, esto que menciona Pablo justamente está también escrito en el libro de Isaías, capítulo 35, desde el versículo 3, dice, fortalezcan sus brazos caídos y afirmen las rodillas tambaleantes. Digan a los de corazón apocado, sean fuertes y valerosos. Aquí está tu Adonai. Él vendrá con venganza, con la retribución de Adonai. Él vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. Entonces el hombre lisiado saltará como un ciervo, la lengua de la persona muda cantará, pues en el desierto brotarán manantiales, arroyos de agua del Arabá. La tierra seca se convertirá en estanques, la tierra sedienta en manantiales de agua. La guarida donde los chacales descansan se convertirá en humedal con papiros y juncos. Habrá allí una carretera, un camino llamado Camino de Kedushá o Camino de Santidad. Los inmundos no pasarán por él, sino que será para aquellos que han sido dispersados y ellos no se extraviarán por él. Vemos que de verdad es algo que se hablaba, que siempre se ha hablado. El Eterno siempre nos ha mostrado este camino de la santidad, siempre ha querido que andemos por ese camino y eso es lo que nosotros debemos buscar, eso es lo que debemos entender. Esta santidad no es una condición en la que simplemente se deja de pecar, sino se trata de que nosotros hagamos todo de la mano del Eterno, que no nos soltemos nunca, apenas veamos que hay una mancha en nuestras vestiduras, corramos hacia el Eterno, corramos a su trono, si hay algo que no nos que nos molesta, que nos perturba, si hay pensamientos que nos están alejando de la presencia de Dios, entonces vayamos a ese trono de gracia y limpiémonos y hagamos eso de forma constante. De eso se trata la santidad, la consagración, que nosotros vivamos haciendo todas las cosas como al Eterno le agrada, no como Esaú, no siguiendo su propio corazón, siguiendo sus propios deseos, dejándose llevar por sus impulsos, sino entendiendo que hay un camino ya establecido y el Eterno quiere que nosotros andemos por él y es importante que nosotros hagamos todas las cosas como Él le agrada, no dejándonos llevar por lo que nosotros pensamos, ni siquiera intentando razonar o entender las cosas, sino creyendo que de verdad ese es el camino que debemos seguir y ese es el camino que el Eterno nos está mostrando, un camino de santidad, un camino de consagración, un camino en el cual vamos a caminar como gente dedicada al Eterno, como personas que hacen su voluntad en todo momento, incluso en su corazón y en su mente. Y ese es el camino que debemos seguir. Definitivamente, pues ese es el camino que debemos seguir. Y pues ya llegamos al final del programa y pues vamos a orar. Ahí donde estamos vamos a decirle, Padre eterno, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, el día de hoy, Señor, viendo que tú tienes, Señor, promesas para cada uno de nosotros, viendo que de verdad, Señor, tú haces muchas cosas para todos y cada uno de nosotros. Vemos que tu plan, Señor, desde el principio siempre ha sido, Señor, que toda la humanidad pueda conocerte y para eso, Padre amado, tú has escogido un pueblo, Señor, que te sirva, un pueblo que te ame, un pueblo que quiera hacer tu voluntad, Señor. Y tú has hecho un pacto, Señor, con cada uno de ellos. Vemos, Señor, cómo habías escogido a Jacob, Señor, habías escogido a Israel, papá, para que te puedas servir y puedas ser un pueblo, Señor, que te honre, que te tema, que haga tu voluntad. Pero también vemos, Señor, que tú habías visto también a Esaú, Señor, pero vemos que Esaú, Señor, nunca ha querido hacer las cosas conforme a lo que debería ser, Señor, sino que él quería de verdad las cosas que bendicen, pero no quería al que bendice. Nunca ha querido hacer tu voluntad, Señor. Y te pedimos, Señor, en este tiempo, que ahora que tú nos has dado otra vez la posibilidad de que todos seamos parte de tu pueblo, de que todos seamos parte de tu iglesia, que nos seamos actuando así, papá. Hoy te pedimos perdón porque quizás muchas veces, Señor, nosotros solamente nos hemos centrado, Señor, en la bendición y hemos olvidado al que bendice, Padre. Y hoy ya no queremos, Señor, vivir de esa manera porque entendemos por tu palabra, papá, que de verdad si nosotros no nos volvemos completamente a ti, si no levantamos las manos caídas y si no podemos pues que se levanten nuestras rodillas paralizadas, que de verdad estén de verdad nuestras manos y nuestras rodillas, Señor, firmes delante de ti para hacer tu voluntad, Señor. No vamos a poder, Señor, ser parte de tu reino, Padre amado, porque ahora tú vienes con una promesa, papá. Tú dices, Señor, que has levantado a alguien, Señor, una puerta, Señor, una puerta para que podamos entrar a tu reino, al reino de los cielos, y ese es Jesús, Señor. Y entendemos ahora, Señor, que tú no has venido a abolir, Señor, ni la ley ni los profetas, sino que todo lo que está en tu palabra se cumple, Padre amado.
Y en este tiempo, Señor, entendiendo todo eso, no queremos, Señor, ser profanos como Esaú, papá. Quizás hasta ahora, Señor, hemos estado medias tintas. Quizás hasta ahora hemos hecho una y otra cosa, pero no hemos entendido, Padre amado, tu voluntad. No hemos entendido, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en este tiempo nos ayudes a hacer tu voluntad con tu poder. Nos enseñes a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Padre Santo. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a seguirte. Enséñanos a servirte. Padre, no queremos, Señor, solamente tener algo, sino tenerte a ti, papá. Sin ti, Señor, no tiene nada sentido, Padre amado, sino que en este tiempo necesitamos volver hacia tu palabra, volver a la senda antigua, papá, buscar la santidad, Señor. Tu palabra dice, Señor, buscadme mientras pueda ser hallado, Señor, y enséñanos a buscarte. Enséñanos a buscarte más que al oro, más que a la plata. Te pedimos en este tiempo, Señor, que tú nos enseñes. Enséñanos tu voluntad. Enséñanos a hacer las cosas que a ti te agradan. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona, Señor, a tu iglesia. Perdona a todos aquellos, Señor, que no han hecho tu voluntad, que no han hecho las cosas conforme a lo que te agradan. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos a hacer tu voluntad con tu poder, que en este tiempo, Señor, nosotros podamos volver a la senda antigua, volver, Señor, a todas las cosas que tú quieres, Padre amado. Te pedimos, Señor, en este tiempo que tú nos enseñes a hacer tu voluntad, que tú nos enseñes a hacer las cosas que a ti te agradan. Perdón, Padre amado, perdona a tu pueblo. Perdona a tus hijos, Señor. Perdona a cada uno, Señor, de los miembros, Señor, de tu iglesia, papá, de los que son ahora Israel, Señor. Y no permita, Señor, que ninguno se pierda, sino que todos, Señor, de verdad procedamos al arrepentimiento genuino. Padre, a veces tomamos las cosas tan a la ligera, papá, y no entendemos, Señor, que Saúl, aunque ha tratado después con lágrimas de tener, Señor, la primogenitura, ya no ha podido. Y entendemos, papá, que el corazón de él no era el temerte, no era, Señor, el de hacer tu voluntad, no era el de volver hacia ti, sino de simplemente recuperar la bendición, lo que representa eso, papá. Y hoy te pedimos, Señor, que de verdad nuestro corazón esté totalmente ligado a ti, que no sea que queramos solamente lo bueno, Señor, sino que entendamos que lo mejor que en la vida nos puede pasar es vivir junto a ti y es una vida contigo, que contigo, Señor, nada falta, que si tú estás a nuestro lado, aún el valle de sombra de muerte lo vamos a pasar, que si tú estás a nuestro lado, Señor, vamos a poder hacer absolutamente todo, porque tú, Señor, estás delante de nosotros como poderoso gigante. Y hoy, Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos todo nuestro ser, te entregamos, Señor, todo lo que tenemos para que tú, Señor, hagas con cada uno de nosotros conforme a lo que tú quieras, papá. Gracias, eterno Dios, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo. Óigame bien, demonios inmundos. Óigame bien, huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas. En el nombre de Jesús los atamos, los echamos fuera. Sueltan nuestras vidas, sueltan nuestras mentes, sueltan todo de nosotros en el nombre de Jesús. Óiganme bien, toda potestad demoníaca, toda fuerza de maldad, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas se va al abismo en el nombre de Jesús. No tiene lugar, no tiene arte, no tiene parte, se va al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta nuestro ser en el nombre de Jesús. Todo hombre fuerte en el nombre de Jesús se va al abismo. Celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordo, mudo, enfermedad, en el nombre de Jesús, te vas al abismo. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta nuestro ser, sueltas a cada una de las personas que están escuchando en el nombre de Jesús, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Toda potestad demoníaca, toda fuerza de maldad se va al abismo en el nombre de Jesús. No tiene arte ni parte en nuestras vidas. Sueltas, te vas por donde has venido en el nombre de Jesús. Suelta mi familia, suelta mi casa, suelta mi nación en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas, te vas al abismo. Gracias, eterno Dios. Y en este tiempo, Señor, te pedimos aún, Señor, que tú tengas misericordia por aquellos tus hijos desobedientes, Señor. Ahí por los hijos aún de Saúl, Señor, que muchos de ellos puedan entender que hoy pueden volver hacia ti, Señor, que por medio de la sangre de Jesús, este muerto y resucitado, Señor, el día de hoy
pueden ser injertados, Señor, al olivo original, a lo que tú has planeado, pero para amarte, Señor, no para seguir haciendo, Señor, lo que nosotros queremos, sino para adorarte, para servirte, para hacer tu voluntad, papá. Te pedimos en este tiempo, Señor, que tú pongas tu mano de poder, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y que procedamos al arrepentimiento genuino, Señor. Aún te pedimos por Israel, Señor, por la casa de Efraín y la casa de Judá. Te pedimos, Padre amado, que tú pongas tu mano poderosa, Señor. Allí, Señor, en la casa de Israel, Señor, para que tú también puedas, Señor, hacerles entender que hay que volver a tus mandamientos, volver a tu Torah. En la casa también de Judá, Señor, para que ellos puedan entender que Yeshua es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te pedimos con todo el corazón que tú nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder, que volvamos, Señor, a la senda antigua, que volvamos, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder, que volvamos, Señor, a todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros y que en este tiempo, Señor, no hagamos lo que nos parece, sino que hagamos lo que a ti te agrada, papá. Gracias, eterno Dios. Y óiganme bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas. Y óiganme bien, cielos, tierra, luna, estrellas, todos ustedes han sido diseñados para adorar al Rey de Reyes y en el nombre de Yeshua desatamos a la creación para hacer la voluntad del Eterno. Gracias, eterno Dios, por este tiempo que nos permites estar aquí. Agárranos, papá, agárranos, papito santo, que en todo momento, Señor, nosotros podamos hacer tu voluntad y que en ningún instante, Señor, nos perdamos de tu palabra, sino que a cada momento, Señor, nosotros podamos volver hacia ti, hacer tu voluntad con tu poder. Eso es lo que queremos, Santo Dios, y vivir en santidad, Señor. Sin santidad, Señor, tu palabra dice que no vamos a poder ver tu rostro, Señor. Y la verdad, Señor, nosotros no queremos, Señor, estar fuera, no queremos solamente llegar así porque sí, Señor, a tu reino. Queremos de verdad pasar tiempo contigo. ¿Qué representaría todo, Señor, si no podemos verte? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no podemos tenerte? Si lo más hermoso, Señor, que tenemos en la vida es adorarte, si lo más hermoso que tenemos en la vida, papá, es poder hablarte, si tú nos has dado ese gran privilegio, Señor, de aún siendo pecadores, Señor, limpiarnos para que podamos estar delante de ti. Gracias, eterno Dios, porque no hay otra cosa que queramos, Señor, sino estar contigo, hablarte, adorarte a cada instante, papá, y que tú seas nuestro todo, en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, amado Dios, y en el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Muy buenas noches, mis hermanos. Muchas bendiciones. Dice así la palabra de Dios. No hay ninguno como tú entre los dioses, Adonai. Ninguna obra comparada con las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y se postrarán delante de ti, Adonai. Ellas glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solamente tú eres el único y gran Elohim. Yahweh, enséñame tu camino, para que yo pueda caminar en tu verdad. Hazme de mí, dame un corazón alegre, para que pueda temer a tu nombre. Te daré gracias, oh Adonai, mi Elohim, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia hacia mí es tan grande. Tú me has rescatado mi alma del más profundo Seol. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Santo, amado Rey. Bendito Dios. Prendan sus micrófonos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Gloria. Más gloria. ¿Por qué? Porque Porque todo todo es es posible posible para para Dios. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, bendito Rey. A ver, un grito de júbilo. Gracias, Dios mío, amoroso Rey. Bolivia es de Cristo. Amén. Es territorio ungido del Espíritu Santo, Bolivia, mis hermanos. Amén. Amén. Mañana, mis hermanos, muchas bendiciones
Que Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana. Amén. Amén. Bendiciones, papi, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa y nos vamos despidiendo de cada familia. Familia Murillo Ayala, bendiciones. Bendiciones, Amparo, Daniel, bendiciones, tía, tío, bendiciones. En Jesús, hasta mañana, hermanos, bendiciones, hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, Benjito, Yeshua. Davichito, Sarita, JJ, que Dios les bendiga. En Yeshua. En Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito. En Yeshua, paso que vale. Chica de manzano. Bendiciones, Tessa Preciosa, bendiciones pues a mi hermano George, hermana Bea, Mayra, Anthony, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Hasta mañana. Amén, hasta mañana y bendiciones a mi hermana Sonia, bendiciones pues allí a toda la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga, hermano René, bendiciones allí pues a mi hermana Keila, Neila, Ojitos de Guapurú, a cada uno de ellos, que Dios les bendiga, Fernando, también bendiciones en Yeshua. Hasta mañana, hermana Amparito. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a Charapata, la tía Martita. Bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. Shalom a todos, que Dios les bendiga. ¡Shalom! Amén, bendiciones y bendecimos también pues allí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga, bendiciones, tía Roxana, tío Guillermo, Chinito Helen, que Dios les rebendiga. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones a todos ustedes, que Dios les rebendiga. Amén. En Yeshua. Amén, bendiciones y bendecimos también a mi hermana Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga, hermanas. Buenas noches, Amparito. Bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les bendiga. Amén. Muchas bendiciones y bendecimos pues a Sare y su pandilla, que Dios les bendiga, Sare y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. Amén, bendiciones y bendecimos pues a mi hermano Ismael, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hermana Amparito, hermano Jaime, hermana Martita, Daniel Igor, hermanos. Muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. En Yeshua, Ismael, que Dios te rebendiga. Amén. Shabuatov, hermanos. Amén, Shabuatov, bendiciones y bendecir también pues allí a mi hermana Belén, que Dios te bendiga, Belén, a toda la familia Yala Campos, bendiciones. Bendiciones, Amparo, Igor, Daniel, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente, como todos los que escuchan, todos los demás que escuchan el programa, que Dios bendiga grandemente cada una de sus vidas. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, Edwin, hasta mañana, Nino, hasta mañana, Belén, que Dios les rebendiga, bendiciones. Amén, en Yeshua. En Yeshua, y bendecimos también allí a la familia Mayea, bendiciones, Norquis. Bueno, pues bendecimos a cada una de las familias, bendecimos a mi hermana Melvi también, a toda la familia Maya también, que Dios les bendiga, bendecir a toda la familia López Tito también, que Dios les bendiga, bendecimos también allí a la familia de mi hermana Helen Pérez y sus hijos, que Dios les rebendiga a cada uno de ustedes, bendecimos también pues allí a cada una de las familias que están, a la familia Quispe Cosío, bendiciones también a La Paz, a Tatiana, a la familia Jata Cosío, bendiciones a mi hermana Zulema Paredes y toda su familia, que Dios les bendiga, bendiciones a mi tía Luisa, muchas bendiciones también a Luis, que Dios te bendiga, bendiciones también allá en Chayapata, pues a mi tía Juanita, tía Mari, tía Hilda, tía Lucy, que Dios les rebendiga, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, pequeña Jonelí, Tirsa, Marian, Génesis, Sabri, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, bendecir a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga a mis hermanos, Zaida, César,
Beto, Enrique, a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Hermana Guillermina, hermanos santos, bendiciones. Bendecimos también pues allí a cada una de las familias que están allá. Bendecir a toda la familia Choque González, querida Carmí, bendiciones. Bendiciones también allí para toda la familia Choque González. Bendiciones a la familia Cayaguara. Bendecir a la familia Lobo, a todos ustedes, muchas, pero muchas bendiciones. Que Dios les rebendiga a mis hermanos. Nos vemos pues ya el día de mañana, ya en Cochabamba, bendiciones. En Santa Cruz también bendiciones. En el extranjero, allá en Perú, en Brasil, que Dios les bendiga a mis hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. A todos los que están pues allá y a los que han visto por primera vez, no se olviden de darle un like a la página, de saludarnos también. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.